Tema polémico. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, volvió a suspender para hoy, jueves 20 de mayo, la sesión hasta ponerse de acuerdo con la integración de las comisiones especializadas permanentes y encontrar los 70 votos que apoyen. Las presiones, la falta de acuerdos y la ausencia de votos empujaron a la titular de la legislatura a aplazar la reinstalación de la sesión 708, convocada para este 19 de mayo a las 10 de la mañana. La legislatura lleva 5 días de instalada, de los cuales 2 en su intento por encontrar una salida para conformar las comisiones que permitan viabilizar el trabajo legislativo y de fiscalización en el nuevo periodo legislativo. Las críticas por la suspensión de las sesiones vienen de todas las bancadas y por el momento los 71 votos que designaron a Guadalupe Llori no están firmes para apoyar la estructura y la composición política que tendrán las comisiones, pues el movimiento de gobierno, creo, aspira a mantener el control de las mesas de régimen tributario, del derecho al trabajo y de desarrollo económico, cuyas demandas también tienen Pachacutic y la izquierda democrática. La Alianza Unión por la Esperanza UNES busca también presidir la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, así como la Comisión de Garantías Constitucionales, lo cual confronta la posición de Pachacutic. Eso activó las negociaciones para armar una tercera vía, que es mocionar una nueva conformación de comisiones con el respaldo del Partido Social Cristiano y algunos independientes. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, comenta Alexis Moncay. 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, la Asamblea Nacional pasó de martes a miércoles y ahora finalmente jueves, en que están convocados a las 10 horas para saber si es que se puede o no se puede finalmente concretar la distribución de los 136 legisladores en las 15 comisiones especializadas que tiene la Asamblea Nacional y la Comisión de Ética, que también es otra instancia que deberán conformar con 5 nombres. Lo hemos conversado esto varias veces con ustedes a través de una reforma que se planteó. Se crearon 2 comisiones adicionales que suman a las 12 más la de fiscalización que ya había, entonces ahora son 15. Antes ocurría que la comisión de fiscalización podía estar integrada por legisladores que a la vez podían integrar otras comisiones, es decir, usted está en fiscalización pero podía estar en la de régimen económico, desarrollo económico, derechos colectivos, participación ciudadana, educación, salud, etcétera. Ahora ya no va a poder ser así. Si está en fiscalización, no va a poder estar ni integrar ninguna otra sala especializada, lo que no ocurre con el comité de ética. Es decir, esos 5 legisladores que van a integrar este comité podrán sí formar parte de cualquiera de las otras 15 comisiones. Pero, y aquí hay, digamos, que debatir y conversar también sobre la importancia que tienen estas comisiones, ¿no? Nos decía el otro día, el pasado viernes, 14 de mayo, la doctora Livia Rivas, quien es además una especialista en el manejo de los procedimientos parlamentarios y legislativos, la importancia que tienen las comisiones. Es finalmente donde se desarrolla el trabajo legislativo, no es el pleno, digamos, es como que ya la instancia final, a donde llegamos a discutir y a debatir sobre los informes que previamente preparan las comisiones. Entonces, por eso ayer, por ejemplo, me sorprendió, veía una nota que está publicada en nuestra página web, en la de Pichincha Universal, donde Guadalupe Llori ya advierte y amenaza, y esto lo vamos a conversar más adelante cuando también hablemos del discurso del presidente Lasso durante el recibimiento de las credenciales, pero amenaza ya con enjuiciar políticamente a los 5 vocales del CNE. Primero, doña Guadalupe, señora presidenta, con todo respeto, para que eso pase, para que se cumplan con sus amenazas, usted tiene que dar lugar a la formación de las comisiones. Es decir, si no hay comisión de fiscalización, esa amenaza de juicio político, ¿a dónde va a ir? Primero van a tener que recoger firmas también. Pero antes de estar haciendo esas amenazas y esos discursos que suenan altisonantes y que muchas veces, y digo una vez más, son bastante bien recibidos por la tribuna, por las hinchadas, las barras bravas, hay que hacer lo que se tiene que hacer y hay que ir paso a paso. Y ahora lo que les obliga a ustedes como legisladores es a conformar esas comisiones. Ahora, si no se termina de distribuir el día de hoy, y no sé si en los días siguientes, pero por lo menos hoy, porque sería el tercer intento,
lo que estarían dando muestras es de que no hay un compromiso pleno por brindar esa gobernabilidad de la que tanto han hablado. Porque ustedes, ¿qué tipo de gobernabilidad le pueden dar al futuro gobierno y al país en general si es que a la propia asamblea, ustedes, presidenta Zori, y los otros 136 legisladores no le pueden dar gobernabilidad ni siquiera puertas de adentro a la Asamblea Nacional? Creo que hoy tienen la responsabilidad de destrabar este proceso. Yo les decía el otro día y conversábamos con Vilma Andrade sobre este tema, porque esto sí, yo coincido con lo que decía en ese día la asambleísta Andrade, es un juego de ajedrez y parte de ese juego de ajedrez también es armar las comisiones, que puede resultar incluso muchísimo más difícil que elegir presidente y vicepresidentes o vocales del CAL. Porque fíjense ustedes, no es que hay cama para tanta gente. El otro día hacíamos un ejercicio aquí, por el número de comisiones y el número de asambleístas, estas comisiones tendrán de entre 9 y 10 miembros, no más, 9 y 10, y son 136, y obvio, como lo decía ayer también Marcela Guiñaga con mucho tino, hay comisiones que son más apetecidas que otras. Por ponerles un ejemplo, la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que es a donde entendemos llegarían los proyectos de carácter económico urgente, una reforma tributaria, por ejemplo. Digamos, si es que al gobierno de Guillermo Lasso se le ocurre plantear el incremento del IVA o eliminar el impuesto a la salida de divisas, ¿no? O aumentar la base imponible para el impuesto a la renta. Ese proyecto de ley económico urgente tendrá que ir a la de régimen económico, entonces esa es una de las comisiones más apetecidas. La de Derecho de los Trabajadores, donde uno entendería que podría llegar una reforma de carácter laboral, o por ejemplo las reformas que son tan anheladas por los trabajadores, por los jubilados, por gente que está vinculada a la seguridad social. Por ejemplo, una reforma al IES, va a ir a la Comisión de Derecho de los Trabajadores, es una de las comisiones más apetecidas. Tan apetecidas que, por ejemplo, en el periodo anterior hubo una pugna y hubo un proceso también de ingobernabilidad dentro de esa comisión que se pasó creo que 6 meses sin poder elegir presidente y vicepresidente, ¿no? Recordarán ustedes, les contaba yo el otro día digamos, esa pugna que se dio entre quienes forman parte del Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, Roberto Gómez, ex-Creo, con Alianza País, y creo que respaldaban a María José Carrión, quien finalmente nunca se pudo posesionar porque no fue elegida. Y de paso desconocieron la elección que había alcanzado Vicente Tayano del Partido Social Cristiano. Un relajo fue, ¿no? Entonces, ese mismo relajo que hubo en la Comisión de los Trabajadores, o en la Comisión de Gobiernos Autónomos, o en la Comisión de Educación durante el periodo anterior, ahora lo estamos viendo, pero en el Pleno de la Asamblea. No estamos viendo eso en 1, en 2, en 3 comisiones. Estamos viendo en el Pleno, donde no se pueden poner de acuerdo para distribuir los nombres en estas 15 salas especializadas, más el Comité de Ética. Lo que, insisto, le da nuevamente ingobernabilidad a la Asamblea, a la propia Asamblea. Entonces, el mensaje que ahora mismo le está dando el Parlamento al país es bastante negativo. Ojalá en las próximas horas puedan superar ese momento y demostrarle al país que están pensando más allá de los intereses corporativos, individuales, particulares que puedan tener los 136 o sus organizaciones políticas, que están pensando en el país. Díganle al Ecuador que van a darle gobernabilidad, que van a finalmente llevar adelante un proceso ordenado de la distribución de las comisiones, y que éstas a la vez entren también en el juego de la política a elegir de forma ordenada y democrática a quienes presidirán estas comisiones, que como también lo conversábamos el otro día a propósito de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ahora van a tener que por equidad de género tener presidente, vicepresidenta o presidenta y vicepresidente, cosa que no ocurría en el pasado. Pero les mencionaba también, y a la par, que a propósito de esta advertencia de la presidenta de la Asamblea de llevar a juicio político al Consejo Nacional Electoral, había que conversar sobre lo que dijo ayer el presidente Lasso. En el Centro Cultural Metropolitano, junto a la Presidencia de la República, se llevó adelante este evento en donde el Consejo Nacional Electoral le entregó las credenciales al binomio que fue ganador en las elecciones del 11 de abril.
Y fíjense ustedes, a diferencia de lo que hizo la señora Guadalupe Zori, que es advertir al CNE con llevarlos a un juicio político, Guillermo Lasso, su alocución del día de ayer, empezó agradeciéndoles y felicitándoles a las autoridades del Consejo Nacional Electoral por haber llevado unas elecciones que él catalogó como transparentes y que le han traído alivio y paz en tiempos tan duros al país. Este proceso ha sido revestido por un halo de confianza. Esas fueron las palabras de Guillermo Lasso. Entonces ahí uno se pregunta, ¿cómo el presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo, lanza este tipo de loas y de elogios a las autoridades electorales y la presidenta de la Asamblea, que además representa el movimiento político que confrontó con el presidente electo después de la primera vuelta para pelear el ingreso a la segunda, hace una amenaza de juicio político al CNE? Lo que digo, a toda luz, lo que evidencia es que de parte de la señora Zori hay una suerte de mensaje como de desconfianza, todo lo contrario de lo que dijo Guillermo Lasso, con respecto de lo que fue el accionar del CNE en el manejo, control y organización del proceso electoral que vivimos los ecuatorianos entre el 7 de febrero y el 11 de abril. Creo que deberían ponerse de acuerdo, porque además se trata de dos aliados coyunturales en este preciso momento. O nos vamos a olvidar que el sábado 15 de mayo, en su discurso de posesión como presidenta de la Asamblea, la señora Guadalupe Zori le agradeció al presidente Lasso, porque indudablemente el presidente Lasso tuvo mucho que ver con la elección de autoridades en la Asamblea. Al mismo tiempo, y esto digamos es una conclusión a la que he llegado yo después de escucharle con detenimiento al presidente Lasso el día de ayer, no sé con cuál Guillermo Lasso quedarme, les digo de verdad y les soy bastante sincero a ustedes. No sé con cuál Guillermo Lasso quedarme. Con el Guillermo Lasso de la segunda vuelta, de la campaña de la segunda vuelta, donde después del revés que sufrió en la primera, porque fue un revés, ¿no? O sea, y no lo decimos nosotros, no es que lo digo solo yo, lo dijo acá Santiago Basabe. Para partir del análisis político de esta coyuntura hay que empezar del resultado del 7 de febrero, donde Guillermo Lasso obtiene apenas el 20% de apoyo del electorado. Y le gana al tercero, a Yacu Pérez, con apenas 30,000 votos para poder acceder a segunda vuelta. En ese momento, Lasso, que se dio cuenta que su estrategia en primera vuelta era fallida, porque era más de lo mismo, Venezuela, desdolarización, correístas igual el Cuco, etcétera, etcétera, empieza a hablar del Ecuador del encuentro. Interesante, tan interesante que además con un cambio de imagen, mostrándose más, no sé, cercano a los millennials, con los zapatitos rojos, con el TikTok, con los bailecitos, con los influencers, con los TikTokers, pegándose una biela, etcétera, le ayudó y mucho. Y fue una estrategia que finalmente le terminó dando resultado. Pero digo, ese Guillermo Lasso de la campaña de la segunda vuelta, el del Ecuador del encuentro, es uno. Otro es el presidente electo, el que habla el 12 de abril al país y le dice el lunes 12 de abril, déjenme decirles, yo me llevé una muy buena impresión y se las comenté a ustedes, lo comentamos acá al siguiente día, el martes 13 de abril. Me dejó una buena impresión aquel discurso, y en ese discurso Guillermo Lasso dice, yo, créanme, no llego con una lista para perseguir absolutamente a nadie. Vengo a gobernar por el Ecuador, vengo a ser el presidente de los 17 millones. Segunda versión de Guillermo Lasso, mejor que la del Ecuador del encuentro, que era la de un candidato. Pero ayer el presidente Lasso, cuando recibe las credenciales, y ojo que esto pasa después de que Correa y Nebot develaran las interioridades de una conversación que mantienen con Guillermo Lasso, conversación a la que además tanto Nebot como Pavel Muñoz y el propio Correa fueron invitados por Guillermo Lasso, tanto que Guillermo Lasso puso a disposición suya, ¿no?, de Pavel Muñoz y del resto de gente que estuvo presente en la casa de Henry Kronfle, su avión privado para que puedan trasladarse de Quito a Guayaquil. Pero una vez que se conocen todos estos detalles y estas interioridades, el tono de ayer del presidente electo
es un tono totalmente distinto del candidato que habló del Ecuador del encuentro y del presidente electo posterior al 11 de abril, que dijo que no iba a perseguir absolutamente a nadie. Ayer vi un presidente a ratos hasta molesto, extremadamente serio, que no tenía nada que ver con el del TikTok de la tarde anterior, con un tono desafiante, con un tono incluso, creería, con algún tinte medio pendenciero. Y algunas de las cosas que dijo Guillermo Lasso, que me llamaron la atención. No se refirió en absoluto a los 4 años de gobierno de Lenín Moreno, y volvió a hablar de los 10 años del gobierno de Correa, en donde dijo que se vivió con miedo por el autoritarismo y que él fue parte de una persecución, que sufrió vejámenes semanales. Pero de lo sucedido durante el gobierno de Lenín Moreno, ni media palabra. Como en campaña, también hizo alusión y se volvió a referir al tema Venezuela, por lo que él consideraba intenciones de perpetuarse en el poder. Acá hemos vivido procesos electorales, y no sé cada cuánto en promedio, pero cada año creo que fuimos a las urnas, ¿no? Sí, a ver, durante 10 años del correísmo, 14 veces nos convocaron a las urnas, entonces más de una vez por año. Se refirió al proceso de elección de autoridades en la Asamblea Nacional, Guillermo Lasso, y dijo que parecía que el acuerdo entre socialcristianos y UNES era una concesión para que sonaba tentador, además, que él consideraba que era como un regalo de la gobernabilidad y que sonaba bien. Después de todo, la situación que vamos a enfrentar es dura, entonces el tener gobernabilidad sonaba bien y era un regalo interesante, decía Guillermo Lasso, pero que él valoró lo que diría la opinión pública, el costo de la opinión de los políticos, de la prensa y los empresarios. Y eso también lo dijo el propio Nebot en la entrevista que analizamos el día de ayer. Y yo ahí quisiera nuevamente plantearle la misma pregunta, la misma inquietud que nos formulábamos el día de ayer en el diálogo con la abogada Guiñaga. Presidente Lasso, usted va a ser presidente del Ecuador a partir del lunes y usted va a ser quien tome las decisiones con su equipo de gobierno. Nos guste o no nos guste, usted ha sido elegido por la mayoría de ecuatorianos. Pero al ser usted presidente y al ser usted un líder que va a estar precisamente al frente del gobierno, va a seguir dándole una importancia todavía mayor de la que uno creería que, de la poca que debería tener el opinador de Twitter, el académico de Twitter, de Facebook o los propios medios de comunicación. Los ecuatorianos sí, el 11 de abril eligieron entre 2 programas, 2 sistemas, 2 proyectos de gobierno totalmente distintos uno del otro. La mayoría, el 52, 53% decidió votar por usted. No decidió votar por la prensa, ni decidió votar por un grupo de influencers o de tuiteros. Y ahí creo que vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Cuánta influencia va a tener la opinión pública en el gobierno de Guillermo Lasso? Ceder ante la tentación de una supuesta gobernabilidad produciría lo contrario, la desconfianza en los políticos. Usted necesita mantener la confianza de quienes votaron por usted y ganarse la confianza y la credibilidad de quienes no votamos por usted, presidente Lasso. Y decía que el 47% que apoyó a la candidatura adversaria, la de Andrés Arauz, votó por unos valores, la justicia social, la sensatez, la justicia política, pero no votaron por la corrupción, la impunidad, ni la intromisión en la justicia. No permitiré que se use a esos ecuatorianos como moneda de cambio para un trueque de votos para obtener beneficios judiciales. Y aquí habló del tema de la famosa Comisión de la Verdad, que dijo que no puede estar como ningún otro ciudadano por encima de la ley. ¿Con qué nos quedamos? Porque es la versión del presidente electo, Guillermo Lasso,
contra la versión de Nebot y de Correa. Son 3 personas, y en este caso en particular, la versión de Lasso está en minoría. Es decir, 2-1, porque la versión de Nebot coincide con la de Correa y viceversa. En ningún momento Correa habría pedido impunidad, lo dijo el propio Nebot, así que no sabemos a qué se refiere el presidente Lasso cuando menciona esto. Cuando menciona esto, de que además el 47% no votó por la impunidad y por la corrupción. Eso es indudable, presidente Lasso. Votaron por un proyecto distinto de gobierno al que usted representa. Y usted ahora, con además un apoyo permanente de la opinión pública, de ciertos medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, que han venido actuando como aliados incondicionales de la candidatura de Guillermo Lasso y que, no lo dudo, va a seguir siendo así en adelante, sostendrán este discurso, ¿no? Que Correa lo que quería era impunidad, que Correa lo que quería era que dejen en libertad a Glass, que dejen de perseguir a toda la gente que estuvo alrededor en su gobierno y que ha sido perseguida por la justicia durante el periodo de Lenín Moreno. Quien no haya usado el poder para perseguir, que no tema. Quien no haya cometido actos de corrupción, que no tema. Esta advertencia me parece que estuvo de más también, presidente Lasso, porque usted no va a controlar la justicia, que se supone debería ser independiente. Así que esta advertencia me parece que estuvo de más. O usted le está diciendo que el proceso que hemos vivido con Lenín Moreno durante estos 4 años se va a sostener en los 4 años que vienen. Si es así, usted estaría faltándole a su propia palabra cuando dijo que no llegaba con una lista de perseguidos. Escogemos el camino más difícil, que es el de la democracia plena. Creo que todos los ecuatorianos, los 17 millones, elegimos ese ejercicio cada vez que vamos a las urnas y lo ratificamos, además. Por eso les decía, yo no sé con qué versión de Guillermo Lasso quedarme. Con la de la campaña, con la del 12 de abril o con la de ayer, que es una distinta de la otra, indudablemente. Y antes de cerrar el comentario, quiero referirme a otro episodio que vivimos el día de ayer y que además hay que reconocer cuando alguien hace lo que parecería ser correcto y que además da muestras de coherencia. El señor Yacu Pérez, que además nunca tuvimos la suerte de contar con su presencia en nuestro espacio para poder conversar durante la campaña electoral, que hubiera sido además muy simpático conversar con él, fue una de las candidaturas sorpresas de la elección del 7 de febrero, quedó en tercer lugar, peleó por entrar a la segunda vuelta, una campaña, digamos, austera, pero con mucha creatividad. Logró llegar a espacios que, digamos, a uno le parecería imposible que el candidato del Pachacutic o el candidato del movimiento indígena pueda llegar, pero llegó y tuvo unas votaciones interesantísimas en Quito, en Guayas, en otras provincias, en donde terminó primero y arrasando en votación. La votación de Azuay de Yacu Pérez es impresionante. No le voy a desmerecer jamás el trabajo que hizo en campaña Yacu Pérez, aunque no me resulte, digamos, un político de mi total agrado, que eso también es evidente. Pero tengo que reconocer que así como he sido sumamente crítico de Yacu Pérez como candidato, tengo que reconocer que ha sido un hombre que ha cumplido su palabra. Porque en días anteriores, cuando se dio la posibilidad de sentarse a dialogar entre Pachacutic con Creo y con otras fuerzas políticas que representan valores distintos a los de Pachacutic, Yacu Pérez dijo: si ustedes pactan con la derecha o con el gobierno con Lasso, yo me voy. Y bueno, ayer, en horas de la mañana, desde Cuenca, en una rueda de prensa, Yacu Pérez ha cumplido su palabra, lo que además, en este momento, como está la política en este país, créanme, dice mucho de Yacu Pérez. Yo ayer me llevé una buena impresión de Pérez, porque ha actuado de forma coherente. Hizo lo que dijo que iba a hacer, y eso en los políticos ecuatorianos, créanme, ahora sobre todo cuando hablábamos de que Lasso es un Lasso distinto al de la elección, al del 11 de abril y al de ayer. Bueno, Yacu Pérez cumplió su palabra, a diferencia de otros que la incumplen, ¿no? Y que no le dan el valor que deberían darle
a su palabra. Bien por Yacu Pérez. No sabemos qué es lo que va a hacer en adelante, pero por lo menos esto da muestras de coherencia en su accionar. Me decían, comenta sobre el tema de Pablo Celi y lo del golpe. Ya lo comentamos el día de ayer. Busquen la transmisión del día de ayer, a quienes no tuvieron la oportunidad de escucharnos. Lo comentamos ayer, no solo en el segmento de la opinión, sino también en la entrevista con Marcela Guiñaga, que está bastante buena, al igual que la entrevista que tuvimos y el diálogo con Matthew Lequang, politólogo, analista, con quien conversamos también sobre estos últimos acontecimientos.